Hoy vamos a viajar a la Segunda Guerra Mundial con el director de cine Christopher Nolan. Más concretamente, vamos a viajar a 1940 al puerto francés de Dunkerque, donde había miles de soldados aliados esperando a ser evacuados. Sí, sé que cuando esta película se estrenó, mucha gente estaba alucinando y diciendo ¡buah! Esto es historia pura, ¡qué brutalidad! Pero no tan rápido, amigo. Aunque este largometraje está realmente bien y Nolan es un genio del cine, la historia real no siempre es tan cinematográfica como él nos la vende. ¿Fue la evacuación de los soldados tal y como vemos? ¿Representa bien aquellos momentos claves del conflicto? Agárrate fuerte a tu asiento como si estuvieses volando en un caza Spitfire, porque hoy vengo a desvelaros algunos errores históricos de Dunkerque. Vamos a analizar los momentos en los que la película se fue un poquito a paseo con la realidad, pero tranquilos, esto no es para destruirla, solo es para que quedes como un crack la próxima vez que te pongas a hablar de historia. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar un producto de la cultura popular, a ver cuánta historia hay ahí, cuán correcta es la historia que nos muestran hoy Dunkerque, que es una película que está muy bien, que a mí me gustó mucho y estrenada en el 2017, que es de Christopher Nolan, que fiel a su estilo pues juega mucho con los planos y con la cronología a la hora de presentar una trama. En ocasiones aparece que este director ha grabado la película en orden y luego la ha montado desordenada solo para parecer más inteligente, pero este vídeo no va de eso, no soy crítico de cine, tan solo soy un divulgador de historia. Así que para empezar, como siempre, tres advertencias. La primera es que aquí hay spoilers, aunque han pasado unos años de la película, igual pues no la has visto o no quieres enterarte de algunas cosas o no lo recuerdas, bueno, pues aquí viene esta advertencia. La segunda advertencia, también decirte que sí, soy consciente de que es una película cuya función es entretener, no es un documental, lo sabemos, simplemente hacemos este análisis para conocer más historia. Y 3, lo más importante que tengo que decir es que si te gusta la historia bélica, te recomiendo mi nueva novela, La Muerte Escarlata, ambientada en la Primera Guerra Mundial, donde hay aventuras, un poco de humor y también hay batallas. Está disponible en Amazon.es y .com. Si no te gusta leer o no te llama la atención este periodo histórico, a lo mejor sí te puede interesar escuchar mi grupo Lunage, donde hay canciones basadas en mitología, historia y puedes encontrarlo en Spotify. Gracias a Miguel Delis, que es el patrocinador de este vídeo. Comenzamos. Primero, como siempre, vamos a poner un poquito de contexto histórico para saber en qué momento de la historia nos han encuadrado. Decirte que obviamente esto está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió entre 1939 y 1945. Si no te suena, si no sabes que esto ha pasado, vas a alucinar en cuanto te enteres y vas a desconfiar mucho de la humanidad, pero lo más seguro es que sí te suene. O a lo mejor has tenido de repente un ataque de amnesia. Así que, como siempre, un repaso muy rápido de 1 minuto para centrarnos en el contexto de esta batalla. La Segunda Guerra Mundial, o como me gusta llamarla, la secuela que nadie pidió pero que fue peor, empieza cuando Hitler decide que las fronteras de Alemania son como las reglas del Monopoly, opcionales. Invade Polonia en 1939, desatando un conflicto mundial que podemos resumir en aliados, o sea, principalmente los países ocupados por los nazis, Reino Unido, la Unión Soviética y más tarde Estados Unidos, contra el eje, es decir, Alemania, Italia y Japón. Al principio Alemania se expandió por todo el viejo continente gracias a la Blitzkrieg, la guerra relámpago, donde la aviación apoyaba los rápidos movimientos de tropas de tierra. Al mismo tiempo, en el otro lado del mundo, Japón se suma al desmadre bombardeando Pearl Harbor en 1941, lo que hizo que Estados Unidos entrara en la guerra y comenzara a repartir libertad a lo grande. Alemania fue derrotada en Stalingrado, siendo la batalla más sangrienta de la historia, y los aliados desembarcaron en Normandía en 1944 y recuperaron Europa. La guerra terminó en el 45 cuando Hitler se suicidó y los japoneses se rindieron tras los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. El resultado fue 40 millones de civiles muertos, una barbaridad, incluyendo en estos las víctimas del Holocausto, y 20 millones de soldados que se fueron al Valhalla de los soldados. Ciudades en ruinas, ciudades destruidas y obviamente una crisis mundial. Todo esto muy resumido, claro. Y bueno, también hubo una promesa mundial de no volver a repetir algo así, pero bueno, digamos que la humanidad sigue teniendo sus momentos dudosos. Pero vamos a centrarnos en uno de los momentos que he mencionado, cuando los alemanes conquistan casi toda Europa al principio de la guerra. Las islas británicas resistían, por lo que enviaban ataques desde ahí al mismo tiempo que retiraban a sus tropas cuando hacía falta. Y eso es lo que pasó en 1940. Los alemanes se hicieron con Francia más rápido que un niño abriendo los regalos de Navidad, y de repente 330.000 soldados británicos y franceses estaban atrapados en la playa de Dunkerque, al norte del país. No había suficientes barcos para sacarlos, los aviones alemanes atacaban la zona a placer. La cosa pintaba mal. Entonces los británicos activaron la Operación Dinamo,
que realmente este nombre no está conocido porque se suele hablar de todo esto como la evacuación de Dunkerque o el milagro de Dunkerque, que era, bueno, pues ese plan de sacar a toda esa gente atrapada ahí a cualquier precio, algo que consiguieron en su mayoría gracias a llevar para allá casi cualquier cosa que flote. Esto plantea una pregunta abierta que es una de las incógnitas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler no atacó Dunkerque. Bueno, no él estaría en su casa cuidando de las petunias en su jardín, sino ¿por qué no ordenó atacar Dunkerque? Pues la verdad es que no se sabe y sigue siendo objeto de disputa entre los historiadores actuales. Tras la rápida invasión de Francia en 1940, las tropas británicas y francesas quedaron atrapadas en Dunkerque, con el mar a sus espaldas y los alemanes justo delante. El ataque parecía inminente y muchos creían que sería el fin del ejército británico, pero Hitler dio la orden de parar a sus tanques. ¿Por qué? Pues no se sabe. Una de las teorías más aceptadas es que Hitler confiaba demasiado en la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemania, y es que el mandamás de la Luftwaffe, Hermann Göring, convenció al dictador de que los aviones serían suficientes para aplastar los aliados. Otra opción podría ser que efectivamente, confiando en las palabras de Göring, tampoco quería implicar a la Wehrmacht y tampoco quería que sus tanques y sus soldados acabasen en ese tipo de terrenos cerca de la playa, a veces un poco pantanosos, y que sería demasiado arriesgado. Otra variable, otra opción, otra teoría sería que quería no humillar y no masacrar al ejército británico de tal manera que se pudiese asegurar una rendición, sacando la carta de oye, no fui tan malo de cargarme 300.000 personas en esta playa. ¿Por qué no pactamos? Porque eso sin duda hubiese puesto absolutamente a todos los ingleses en su contra y no hubiese aprovechado las posibles dudas que podría haber de gente que propusiese firmar la paz. Pero como digo, no se sabe. Si tú lo sabes, pues por favor acláranos la duda. Sin embargo, esta pausa le dio tiempo a los británicos para organizar la famosa evacuación de Dunkerque, rescatando más de 300.000 soldados. Soldados que, desde luego, pasaron 10 días agónicos entre el 26 de mayo y el 4 de junio, pensando que sería su final y, desde luego, habría sido un golpe mortal para el Reino Unido. Teniendo todas esas bajas, ya sea por muertos, heridos o prisioneros, habría sido fatal. La película, por tanto, nos relata esa espera y esa resistencia. Esto, por tanto, nos lleva al primer error de la película, y así que empezamos con 10 errores y he puesto de más importante a menos importante. Los últimos, pues bueno, son detalles, curiosidades que no afectan en nada a la historia o a la trama. Pero bueno, quizás los primeros fallos son aquellos que, pese a que la película está muy bien, nos hacen creer que la batalla fue un poco diferente a lo que realmente fue. Vemos una ciudad de Dunkerque bastante bien conservada. Si tenemos en cuenta que ya estuvieron luchando ahí previamente y resistiendo varios días, ¿cómo es posible que la ciudad no se viese afectada por el combate? Entre las luchas terrestres y los bombardeos aéreos, gran parte de la ciudad quedó absolutamente devastada antes de que comenzara la evacuación. Tan solo hay que ver las fotos. Y a ver, filmar una Dunkerque así completamente devastada era imposible. Tendrían que o bien viajar en el tiempo a Dunkerque y ponerse a grabar ahí, lo cual pues no sería muy cómodo porque además los alemanes les dirían oye, ¿qué estáis haciendo? Y por otra parte la otra opción sería destruir Dunkerque de nuevo, que tampoco era una opción, y como Christopher Nolan es muy enemigo de los efectos digitales, usa más de los que dice, todo hay que decirlo, porque también de repente está la moda de decir que nadie los usa, él los usa como todos, pero bueno, él intenta reducir lo máximo posible. Así que la ciudad estaba mucho más destruida de lo que vemos. Grabaron en la ciudad moderna, tanto es así, en algunas ocasiones se ve claramente el fondo de las grúas de la terminal de contenedores en el actual puerto de Dunkerque. Algo que por cierto también pasa en las tomas de la ciudad inglesa de Weymouth, donde se puede ver la torre Sea Life, construida en 2012. Cosas al fondo, con antenas modernas y señales de tráfico actuales, pero bueno, esto no son fallos como tal, son más bien, bueno, pifias, no fallos históricos. El nivel de destrucción fue mayúsculo. Las fotografías y los vídeos tomados en las playas de Dunkerque después de la evacuación muestran que las playas están llenas de vehículos abandonados, equipos, escombros y cadáveres. Las playas que aparecen en la película permanecen relativamente limpias durante toda la película. Y entiendo que Nolan quiere jugar con la estética para crear una sensación de espera y una sensación de incertidumbre. Esto es muy humano, muy natural, todos esos silencios, esas pausas largas, esos ambientes tranquilos, bueno, pues en nuestra cabeza funcionan como una espera que puede llegar a ser muy incómoda. Las películas, si queremos que nos dé la sensación de ir rápido, hay acción, hay movimiento.
Sin embargo, si no pasa tanto de esto, o no lo vemos o no lo percibimos, pues tenemos una sensación de que está todo mucho más claro. No pasa a la hora de mostrar ambientes despejados. No es lo mismo mostrar un desierto, una playa, un océano, que estos mismos lugares lleno de cosas completamente destruidas. Esta escena del bombardeo es muy poderosa, probablemente una de las famosas, pero fue todo más violento, mucho más sucio y mucho más destructivo. Más guerra. Y eso nos lleva al siguiente punto. Como fue una evacuación exitosa, pero improvisada en gran parte, tuvieron que abandonar miles de vehículos y motocicletas, cientos de carros de combate, piezas de artillería de todo tipo, y al final eso acabó siendo un botín de guerra enorme para los alemanes, claro. Algo que no podemos suponer porque aquí son playas, como digo, bastante despejaditas de material bélico. Es más, si eres de los que veranea en el sur de España y ves esa playa en la película, dirás, Dios mío, qué tranquilidad, no hay absolutamente nada ahí, qué relax. Es que incluso incluyendo los 300.000 soldados en Dunkerque, probablemente pienses lo mismo diciendo, pues mira, hay poquita gente. Esto implica también otra cosilla en la que falla un poco la película, y es que la artillería aliada contaba con una cantidad considerable de efectivos, ejerciendo una gran defensa. Y es que se calcula que más de 100 aviones alemanes fueron derribados durante la Operación Dynamo. Those Gibson, some naked dead Englishmen lying out on that sand. Los franceses están retratados como unos imbéciles. Y sí, ya vendrá aquí alguno diciendo ya está aquí el francesito intentando defender a los franceses cuando todo el mundo sabe que son idiotas por naturaleza. Pero bueno, no es imposible defenderlos del todo y en este caso vamos a ver por qué. Vemos a un miembro de la tripulación del barco que recuerda haber visto unos soldados franceses quitándoles los uniformes a los soldados británicos muertos y poniéndoselos con la esperanza de poder ser evacuados. De hecho, vemos a un soldado francés con el uniforme británico. Qué malas personas, ¿verdad? No saben ni respetar a los caídos, pero piénsalo bien, si tú te encontrases en esa situación y sabes que el ejército alemán puede arrasar con todo en cuestión de días y ves que están evacuando a los ingleses, ¿no harías tú lo mismo? ¿No te pondrías un uniforme e intentarías salir de ahí? Claro, que para eso tendrías que hablar inglés o por lo menos parecer que lo hablas, cosa que entre los franceses es prácticamente imposible de encontrar, pero bueno, seguramente les acabaría exigiendo que le hablen francés a él. Lo que quiero decir es, ¿no habrías hecho tú lo mismo? ¿No habrías intentado salir de todas maneras? Ese soldado caído ya no iba a necesitar ese uniforme y además, pues oye, luego lo podías vender en eBay, por ejemplo, y sacarte un dinero. Es una pieza histórica. Pero lo mejor de todo es que no hacía falta hacer esto. En primer lugar, porque originalmente las tropas francesas se embarcarían en el segundo muelle, en otro sitio. Pero es que, según Winston Churchill, el almirante francés François Darlan ordenó originalmente que las fuerzas británicas recibieran preferencia. Pero el 31 de mayo intervino en una reunión en París para ordenar que la evacuación se llevara a cabo en igualdad de condiciones y que los británicos formaran la retaguardia. What about the French? Publicly, Churchill's told them bras dessous. And privately? We need our army back. O sea que ya comenzada la evacuación, los ingleses aceptaron evacuar a todos por igual. Al fin y al cabo, los franceses eran aliados y personas, pero igual eso no les importaba tanto como el politiqueo. Finalmente, de los 338.226 soldados evacuados en Dunkerque, alrededor de 123.000 eran franceses, aunque también había ahí belgas y polacos. Tal fue el esfuerzo de Francia por salvar la situación que los restos del primer ejército francés, unas 40.000 personas, resistieron en la ciudad de Lille para frenar la salida de sus compañeros, enfrentándose contra 7 divisiones alemanas, es decir, 160.000 personas, 4 veces más. Resistieron 5 días hasta el 31 de mayo, cuando los 34.600 soldados restantes que quedaban con vida se vieron obligados a rendirse tras quedarse sin alimentos ni municiones. Fue tal su resistencia que los alemanes concedieron los honores de la guerra a los defensores de Lille en reconocimiento por su valentía. Les dejó desfilar por la Grand Place en su momento de rendición mientras las tropas alemanas se ponían firmes, un cumplido por el que el general alemán Alfred Weger fue reprendido. Todo esto el 31 de mayo, que es cuando os he dicho también que es esa fecha en la que dijeron, por favor, sácate ahí a cualquiera que esté en Dunkerque se puede ir. Esto no lo vemos reflejado en la película y tampoco tengo la sensación de que la película nos haga ver que pasan 10 días en total, que es lo que duró toda esta operación. Tampoco se menciona que se quedaron 40.000 franceses en las playas que fueron capturados y mandados a trabajos forzados en Alemania durante el resto de la guerra. Por una vez tenemos a franceses haciendo las cosas bien, y aquí simplemente ponen a unos pocos y los ponen como cobardes que para huir roban los uniformes a los muertos.
porque es eso, había miles de franceses, y es que se olvidan de ellos. Y también hubo polémica, porque hasta en Dunkerque estuvieron presentes 1000 hombres de 4 divisiones de cuidadores de animales del Cuerpo del Servicio del Ejército Real de la India, que quedaban unos años para su independencia. A ver, sí, 1000 personas, de todas estas 330.000 personas, pues obviamente es anecdótico, no tendrían por qué haberlo puesto, pero si no ponen a los franceses, que eran varios miles de personas, pues dudo mucho que iban a poner a estos que os he mencionado. En la película nos muestran que el llamado milagro de Dunkerque es por el sentimiento de ciudadanía de los británicos, que asustados por la situación deciden enfrentar sus miedos y unirse todos valerosamente para ayudar cada uno con su embarcación. Es un final épico que funciona genial. Es como cuando los ciudadanos se unen para ayudar a otros ciudadanos que están sufriendo una desgracia o se unen para donar sangre. Es un momento épico, es un momento emocionante, es un momento en el que la ciudadanía queda unida y nosotros, que somos la audiencia, pues nos sentimos identificados con eso, porque al fin y al cabo nosotros no tomamos las grandes decisiones, somos los tontos que no podemos hacer nada y a lo mejor en un momento de miedo todos juntos decidimos colaborar. Sin embargo, voy a romper un poquito esa magia del final. En la película eliminan totalmente el dique oriental de Dunkerque. No es un muelle de madera largo, es más bien un dique. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que llegan más lejos, hasta donde el agua es más profunda. ¿Y eso qué significa? Dime, ¿eso qué significa? Lo tengo que explicar yo todo, vale que es mi vídeo, pero pon un poquito de tu parte también, por favor. Significa que ahí pueden atracar destructores, en otras palabras, barcos militares, barcos muy gordos, barcos que pueden llevar a muchas más personas que un barco pesquero. Estas embarcaciones más grandes recogían tropas en el muelle y evacuaron a la gran mayoría de los soldados. Las tripulaciones de los barcos pequeños representaron aproximadamente el 5% de los evacuados. Con esto no quiero quitar ni un gramo de valor a aquellas personas que decidieron embarcarse para ir a salvar a sus conciudadanos o para salvar a ciudadanos franceses. Fue algo, desde luego, heroico, pero no representa la mayoría de los soldados rescatados ese día. Lo ponen como si cualquiera con algo que flotase fuese para allá, con un flotador de estos de pato, con un hidropedal, con una moto de agua. Pues no fue tan así. De esto se desprende, por tanto, que la mayor parte de los evacuados no estaban en la playa, sino en el puerto, o al menos a la hora de subirse a un barco, porque ahí estaban esas embarcaciones más grandes. Y ojo, no digo que esté mal centrarse en los ciudadanos que salieron desde ahí, desde luego es una historia que tiene mucha fuerza en sí mismo, pero no representa la mayor parte de lo que pasó esos días. La amenaza que sí vemos en la película es la de la aviación alemana, pero fue mucho más agresiva de lo que nos muestran. Vemos ataques y bombardeos, y de hecho esta es una de las escenas más icónicas de la película, y diría que de las mejores del cine bélico en general, pero hubo más barcos hundidos por ataques aéreos de lo que la película sugiere. Con esto quiero decir, otra vez, que bueno, fue todo mucho más caótico, más guerra de lo que vemos. Unos de entre 3.500 y 4.000 soldados murieron esos días en las playas por los ataques de la Luftwaffe. Los ingleses perdieron hasta 6 destructores, los franceses 3 y en total 200 navíos civiles también se fueron al fondo del mar. Esta calma general que hay en el tono de la película también se nota en los combates aéreos. Vemos al genial Tom Hardy interpretando a un piloto en su Supermarine Spitfire. Si bien los Spitfire ya estaban en servicio y eran más avanzados, el avión más común que luchó sobre Dunkerque fue el Hawker Hurricane. Y como digo, fue todo más grande de lo que vemos, más belicoso, más caótico y ruidoso. Spitfires, George. Didn't even look. Rolls-Royce Merlin engines. Sweetest sound you could hear out here. Que por cierto, ¿se puede distinguir un Hurricane de un Spitfire tan solo por el sonido del motor, como vemos que hace este personaje, el señor Downon? He estado leyendo y por lo visto sí, los dos tenían este motor Rolls-Royce modelo Merlin 2 o 3, dependiendo en qué momento se fabricase. ¿Pero se puede distinguir realmente el sonido de un motor? No lo sé, aquí lo pregunto. La cosa es que la Royal Air Force envió 12 escuadrones de aviones durante las operaciones para proteger la evacuación de Dunkerque, pues de la Luftwaffe. O sea que hubo cientos de aviones implicados. La Luftwaffe, obviamente por su parte, también empleó vuelos de 12 o más bombarderos Stuka en lugar de los 2 o 3 que vemos en la playa en la película. Esto se puede explicar con la versión de Nolan por los efectos especiales generados por computadora, por el presupuesto limitado a lo mejor, incluso por la propia escasez de aviones disponibles para filmar, pero bueno, reduce muchísimo la escala de la operación.
algo que también vemos en las propias playas de Dunkerque. Yo creo que las imágenes que vemos en la película en ningún momento nos hacen pensar que ahí hay 300.000 personas. Igual se centra solo en los últimos días, cuando ya han evacuado casi a todos, pero igual también tiene que ver con esto de Nolan, que bueno, como no quiere efectos digitales, no quería añadir más personas o no querría contratar a 330.000 extras, porque la persona que tuviese que preparar el catering, el bocadillo para esas personas todos los días, pues se pega un tiro. Así que bueno, en realidad parece que reduce la escala y fue mucho mayor. Otro fallo que me pareció raro en la película, nos hacen ver que otro peligro son los francotiradores enemigos que están por ahí amenazando. No entiendo por qué los oficiales de la película, como el capitán Winani, no solo no llevan cascos, sino que tienen sus gorras de oficial con visera y un colorido totalmente diferente que les ayuda a ser distinguidos entre tanta gente. Y esto es un recurso muy típico de Hollywood, que en el momento de la batalla los protagonistas pues se quitan el casco. ¿Por qué? Bueno, pues para que los distingamos en el fragor y en el caos de la batalla. Eso es como pintarse una diana en la cara también. Así que en este caso esto a mí me rechina un poco. No sé hasta qué punto es un fallo de verdad, pero me rechina. La Luftwaffe no comenzó a pintar de amarillo los morros de los aviones de combate hasta finales de 1940. Sin embargo, esto es intencional. Christopher Nolan de hecho lo admitió, que se hizo deliberadamente para que el público pudiera identificar más fácilmente a los aviones alemanes. Lo que demuestra, una vez más, que una película ni pretende ni debe ser 100% históricamente correcta. Porque en este caso, pues la audiencia no tiene por qué conocer los tipos de colores que usaban un ejército u otro, ¿no? Y también hay que ponérselo fácil a la audiencia, o sea que a mí me parece una decisión acertada. Sin embargo, sí que me sorprende que los pilotos británicos siempre disparan a los aviones enemigos cuando sus objetivos están justo en el centro de la mira de sus armas, independientemente de la dirección en la que se mueven. Lo suyo es disparar donde van a estar. Igual esto no es así del todo y me estoy flipando por haber jugado a videojuegos, no lo descartemos, que voy de experto por haber jugado al Battlefield, pero yo creo que si tuviese que disparar, pues lo haría así, no sé. Y antes de ir con la racha de fallos tontos, el último punto, vamos con otro fallo que a mí me llamó la atención, que sí, no es muy grave, pero todos aquellos que vivís en las costas atlánticas, en Europa, pues a lo mejor en el norte de España, también en Francia, incluso en Bélgica, probablemente hayáis notado algo raro en esta película, y no es que haga un tiempo razonablemente bueno, teniendo en cuenta que es el norte de Francia, que sí, que es finales de primavera, pero aún así, es el mar, el propio mar. Las playas de Dunkerque son siempre largas, tranquilas, con el mar de lejos, de manera que tienes que andar mucho hasta poder llegar a un barco. ¿Tiene sentido entonces hacer muelles tan largos? La cosa es que en la película siempre hay marea baja, es decir, que el mar está siempre retirado. Y el mar Atlántico precisamente es famoso porque va y viene varias veces a lo largo del día, a veces incluso dejando las barcas varadas en la playa. Como la película no refleja que toda esta operación fueron 10 días y es un lapso de tiempo mucho más pequeño, quizá de horas, pues bien podría ser que el mar estuviese así, pero lo cierto es que no. Y esto es un fallo geográfico que puede parecer irrelevante, pero de nuevo es una herramienta para reflejar esa calma en espacios grandes, cuando a lo mejor estaban en medio de una guerra en un espacio muy reducido entre la ciudad y el mar. Y ahora vamos con esa lista de fallos tontos, que es la sección favorita de algunas personas, que es las cosas en las que uno se fija si está realmente atento y realmente quiere hacer y bueno, pues que no afectan en nada a la película. Cuando los soldados se esconden en el barco pesquero varado, discuten sobre quién se tiene que sacrificar para no exceder el peso. Sin embargo, durante esta discusión, varios metros cúbicos de agua se filtran por los agujeros de bala, pesando mucho más que todos los hombres juntos, por lo que lo siento, ese debate es completamente estéril. Otra escena que me hace gracia en este sentido es cuando Tom Hardy, bueno, el personaje que se llama Farrier, pero Tom Hardy, aterriza su Spitfire en la playa en Dunkerque, que es una hazaña bastante improbable, pero bueno, posible. Le prende fuego para que los alemanes no se hagan con él y vemos que por dentro está vacío. Por lógica, los aviones no son huecos, tendría que estar ese motor Rolls-Royce Merlin que decía, pero obviamente están usando una maqueta porque como Nolan hubiese quemado un Spitfire real, saldría muy caro y además los amantes de la historia odiarían de por vida al director. Y además, como siempre pasa, y en las producciones modernas, pues nadie está fumando, pero bueno, eso ya sabéis que es parte de la lógica actual de Hollywood o de las producciones actuales, y también probablemente dentro de los uniformes nos podamos encontrar más cositas que no encajen del todo, pero bueno, eso ya es café para muy cafeteros. A mí la película me encantó, tiene sus cosillas, como vemos, pero se siente auténtica, y sí refleja un momento histórico, así que yo la recomiendo mucho. Tiene recursos estéticos geniales, como evocar esa calma de la espera que decíamos, que va en detrimento de la historia real, pero en favor de las sensaciones que despiertan el espectador. Y cosas como que en realidad, pues no se ve a ningún alemán en ningún momento.
Vemos al enemigo, sus aviones, las consecuencias de estar rodeado, las balas, los disparos, sin embargo no les vemos y sentimos el peligro igual, y eso es genial. Vemos también que sale un transatlántico hundiéndose, detalle muy acertado, porque el barco francés SS Paris, aunque no fue derribado por los alemanes, se incendió de camino a Dunkerque, lo que fue un drama porque había muchos heridos dentro y además al hundirse en el puerto complicó la evacuación. Refleja bien que parte del peligro era la guerra submarina y una de las amenazas alemanes más peligrosas en los mares del norte de Europa. Así que, chapó. Y por último voy a contarte una curiosidad. Uno de los soldados que sobrevivió en Dunkerque fue este señor, Charles Lightoller, famoso por ser uno de los oficiales que sobrevivió al hundimiento del Titanic en 1912. Tras eso luchó en la Primera Guerra Mundial, donde casi muere por el bombardeo de un Zeppelin, y también después casi se hunde una embarcación en la que iba tras un ataque alemán, y luego fue evacuado en Dunkerque. Flipas, vaya historia, ¿eh? Bueno, pues también te he contado esta historia porque después de este vídeo, ¿por qué no te vas a ver el de errores históricos en Titanic? Es el vídeo que te recomiendo y creo que te va a gustar. Aunque también tengo muchas películas bélicas en el canal, pues 1917, Salvar al Soldado Ryan, tengo muchas. Ninguna más de Nolan, creo, pero bueno, seguro que hay una película que te guste. Y a lo mejor lo que también te gusta es el Patreon. Una vez al mes los que se suscriben a Patreon pueden elegir qué tema traigo al canal en una votación, pues ya sea una película, una serie, videojuegos, canciones, lo que queráis. Si quieres apoyar el canal y que siga haciendo este tipo de contenidos, pásate por Patreon, sígueme en redes sociales para ver qué se cuece, qué cosas traigo al canal, o sígueme en mis directos. Y además, pues yo qué sé, en Patreon te puedes hacer con una camiseta tan chula como esta, a lo mejor te interesa, así que bueno, ahí lo dejo. Y también puedes compartir el vídeo entre aquellas personas que sepas que le gusta la filmografía de Nolan, entre aquellas personas que sepas que le gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial, o aquel amigo tuyo que se le da muy bien nadar, le gusta mucho la natación y que le hubiese gustado estar en Inglaterra para ir a nado hasta Francia y llevar de vuelta a algún soldado rescatado, posiblemente no francés. Muchas gracias a todos los Patreons que apoyáis, muchas gracias a todos por ver este vídeo, muchas gracias a todos los Patreons que apoyáis el canal y muchas gracias en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote, así que muchísimas gracias. Recordad que también podéis apoyar el canal comprando mi nueva novela, La Muerte Escarlata, en amazon.es y .com.